Bienvenidos todos los hermanos que ya están con nosotros para participar de la programación del Año Vivo. Vamos entonces a tener la oración de apertura para emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Padre bueno, por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de estar reunidos para leer tu santa y bendita palabra. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Ayúdanos, Señor, considera nuestra humana fragilidad. Guíanos cada día por el camino de la santidad. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad que nos concedes de estar nuevamente reunidos para la lectura de tu palabra. Bendice y guarda a cada país que ya está conectado para escuchar tu palabra. Bendice a los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde México, desde Chile, desde Panamá, Señor, que hasta ellos tú extiendas tu manto de misericordia y los guardes. Bendice y protege a tu pueblo, Señor. Ayúdanos cada día más a tener esa singularidad, esa característica única que tienen tus hijos, Señor. Guarda a los niños, fortaléceles, llénales de tu amor, que puedan crecer amando tu palabra. Protege y guarda a los jóvenes, Señor, que sean jóvenes santos, libres de toda influencia del mal, que huyan de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Te presentamos cada hermano que tiene distintas responsabilidades, Señor, los adultos, que podamos ejercer nuestro compromiso con dedicación y amor. Ten piedad, te pedimos, oh Dios, por los matrimonios, Señor, esta institución santa que tú has hecho para beneficio de la humanidad. Protege cada matrimonio, Señor, aquellos que han sido heridos por el pecado, que en tu misericordia puedan ser restaurados para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te presentamos los enfermitos, Padre. Gracias por los que han sido sanados, Señor. Gracias porque tú te has magnificado demostrando tu poder glorioso. Gracias, Señor, pero seguimos suplicándote por aquellos que siguen esperando esa buena voluntad de tu parte, Señor. Si tú quieres, puedes sanarlos. Hay niños esperando ese milagro. Hay jovencitos esperando ese milagro, Señor. Hay personas que por mucho tiempo están padeciendo de un diagnóstico médico que no trae esperanza. Pero en ti, Señor, hay solución. Cuando tú llegas, todo cambia, Señor. Toda tiniebla se disipa, pues la luz de tu esperanza llena nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, por los hermanos que han sido heridos por el pecado, para que en tu bondad y en tu misericordia puedas restaurar, Señor, los que están atravesando por valles de sombra de muerte, muchos pasando dificultades, Señor, problemas que muchas veces empequeñecen nuestra fe, Señor, nos hace titubear, sentimos que nos hundimos en ese mar de pruebas, pero bendito seas tú, que si estás cerca, Señor, puedes extender tu mano de amor y sacarnos de ese lodo cenagoso. Ten misericordia, Señor, no les abandones, por amor de tu nombre. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, gracias a cada uno de nuestros hermanos que ya están aquí presentes, escribiendo que están conectaditos. Vamos a emprender nuestro viaje. Cinturón listo para desprender y culminar ya con este maravilloso libro. De verdad, tiene tanto material este libro de acontecimientos que ya pasaron, que están pasando y que van a pasar, porque esto es lo maravilloso. De hecho, recordemos que este libro es conocido como la Pequeña Biblia.
precisamente contiene acontecimientos históricos, presentes, por supuesto, acontecimientos que están muy presentes en nuestros días y los acontecimientos que seguirán la historia, que regirá el curso de la humanidad, como es el reinado del Mesías, la nueva tierra, el nuevo mundo, la patria celestial, la manera en que trae muchos detalles este libro. El Señor se deleitó dando a conocer por medio del profeta sucesos de gran relevancia. Por supuesto, el mayor de todos, el que tiene mayor importancia para la humanidad, fue precisamente el advenimiento de Jesucristo. Cómo Jesucristo fue prometido y de qué manera el Señor detalló el sufrimiento del Hijo de Dios, el nacimiento, cómo sería concebido, por medio de quién, las características, tantas cosas relevantes que Dios ha revelado a su pueblo por medio de este gran siervo de Dios. Profecías predictivas con muchos años de anticipación. Tenemos acontecimientos como la venida de Jesucristo, narrado 700 años antes de que esto sucediera, así como el gobierno del rey Ciro, narrado 100 años, más de 100 años antes de que esto sucediera, y lo sorprendente es que detalló el nombre de este rey, la misión que cumpliría, y tal cual así se predijo, así sucedió. Esto nos debe llenar de fe, esto nos debe llenar de mucha confianza en Dios, sabiendo que Dios es un Dios de poder, conoce el presente y el futuro. Y eso lo detalló en varios capítulos al referirse que ninguno de los dioses, aquellas naciones sirven, son capaces de dar a conocer los eventos futuros como lo hace el Señor. Como lo hemos dicho en varias oportunidades, el Señor tiene todo bajo control. El Señor está al tanto de los sucesos históricos. Todo lo que se narra en la palabra de Dios ha tenido cumplimiento, se está cumpliendo y otros están por cumplirse. Entonces, estos acontecimientos que hemos leído, pues aumenta, fortalece nuestra fe en su palabra, en sus promesas, porque el Señor conoce todo, hermano, y que lo anuncia por medio de sus instrumentos finos. Esto nos hace confiar que Dios no improvisa, Dios todo lo tiene cuidadosamente trazado. Y de verdad, Dios, el plan de Dios es perfecto. Esto es maravilloso. Esto da en nosotros un sentir, una tranquilidad, una confianza tan plena, tan grande, que nos hace sentir, como dice su palabra, debajo de sus alas nos hace sentir seguros. Es ese refugio en medio del turbión. Vamos entonces a seguir avanzando a través de su palabra, y es en el capítulo 64 del libro del profeta Isaías. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Isaías capítulo 64. Oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las gentes temblasen a tu presencia. Cuando haciendo terriblezas cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro al que con alegría obraba justicia, a los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste
porque pecamos. En esos hay perpetuidad y seremos salvos. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para tenerte, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, todos nosotros. No te aires, oh Jehová, sobremanera, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Entonces, en este relato, la oración. Esto es la continuación del capítulo anterior, del capítulo 63, cómo va elevando a Dios esta oración de arrepentimiento. Nos detalla, pues, en este capítulo que la necesidad de implorar a Dios, esa necesidad de que Dios descienda y que haga algo sobrenatural, que se manifieste la naturaleza con algo sobrenatural. Es algo así como en medio de un terremoto, algo que hace estremecer los cimientos de la tierra y castiga a las naciones. Y por supuesto, Sión sea resguardada, así como lo haría un padre a resguardar a sus hijos y poder ponerlo a salvo de las amenazas que lleguen a su alrededor. Si rompieses los cielos y descendieras, que tu presencia se escurriese en los montes, así tal cual como lo hace un fuego abrasador de fundiciones, ese fuego que causa en el agua esa ebullición, que hierve, para que así se hiciera notorio y que tus enemigos pudieran percibir la grandeza de tu poder. Algo así como, Señor, necesitamos que se eche de ver tu majestad, tu poder y a la vez tu enojo. Esa grandeza, esa magnificencia que solamente se puede percibir a través de tu poder. Entonces es el clamor, es como dándole a Dios el plan perfecto para que actúe y se eche de ver la grandeza y la protección que Dios ha de mostrar para su pueblo. Entonces, cuando haciendo estas cosas terribles que nunca pues esperaban, descendiste y fluyeron los montes delante de ti, es decir, todos estos acontecimientos sobrenaturales que llevaron a la conclusión de tu ira, de tu enojo, nos hace referencia pues como el profeta detalla la manera en que quisieran ver la venganza de Dios y la protección hacia su pueblo. Nos dice en el versículo 4 que nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera. Nadie ha visto a Dios, ni han visto los deseos o lo que quisieran que Dios hiciera. Este versículo es traído a la memoria por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9. Y en este versículo, pues Pablo apoya el hecho de que el pecador ignora lo que Dios ha realizado por medio de Cristo. Él toma este versículo para recordar que no hay
conocimiento de Dios en el mundo. Ignora la humanidad la obra redentora por mano de Jehová a través de su Hijo Jesucristo. Nos dice entonces en el versículo 5, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Saliste al encuentro, saliste a premiar, a galardonar de los que se acordaban de ti en tus caminos, de los que nunca desistieron de vivir conforme a tu voluntad. Y aquí dice entonces que también te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por un largo tiempo, es decir, hemos mantenido también la iniquidad, la maldad, porque podremos entonces ser salvos estando bajo esa condición. Entonces nos hace referencia a eso. Dios se regocija extremadamente con aquellos que sí tienen en su corazón y en su memoria vivir conforme a su voluntad. Pero también hace referencia a este versículo al enojo, la ira que se desarrolla en el Señor cuando el hombre intensamente se mantiene en el continuo pecado. Eso hace a Dios, por supuesto, entristecer y a la vez también crea consecuencia en nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, allí recae el pecado. No hay excusas de nuestro pecado. Dice este versículo muy conocido también que todos nosotros somos como suciedad. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Caímos todos nosotros, así como la hoja cae del árbol. Y en nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, fuimos sin control, arrastrados por la maldad y por el pecado. Y entonces hace referencia al pecado y la culpa que habían dejado a los israelitas cubiertos totalmente de andrajos, de harapos, desde el punto de vista moral. Todos, aquí se reconoce la decadencia moral y espiritual de un pueblo que estaba totalmente sumergido en la maldad. Todos nosotros, y en eso consiste la humildad y la sencillez de un corazón arrepentido, cuando se reconoce el estado en que se encuentra. Señor, todos nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. No hay nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, para tomar en consideración cuál es tu camino al seguir, por lo cual escondiste, por esa razón, por haber persistido en la maldad, en el pecado, escondiste tu rostro y nos has dejado marchitar, así tal cual a causa de nuestras maldades. Y una de las cosas lindas que tiene, miren cómo él alude cuando hay enojo, tristeza en el corazón de Dios. El Señor esconde su rostro. Sin embargo, nos hace recordar que la bendición sacerdotal que nos detalla en el libro de Números, en el capítulo 6, allí hace relación a su rostro, al rostro del Señor, cuando, haciendo un poquito de conexión pues con este versículo, cuando nos dice en el libro de Números la bendición que nos dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Nótese la diferencia cuando hay en ti obediencia, cuando hay en ti esa plenitud de gozo al vivir conforme a la voluntad de Dios. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti. Pero cuando nuestra vida es opacada por el pecado, por la inmundicia, por la maldad, precisamente la palabra del Señor nos revela que el Señor esconde su rostro de nosotros. ¿Y saben lo que significa eso? Cuando el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros, estamos allí al cuidado de Él, guiados por Él, totalmente favorecidos por Él. Pero cuando en nosotros hay esa tiniebla, esa maldad, y el Señor esconde de nosotros su rostro,
quedamos a la intemperie. Así como lo dice el profeta, así como la hoja cae y es llevada por las maldades, así como lleva la hoja al viento, así tal cual, queda sin control, a la deriva, arengue diría uno por acá. Fíjense el contraste de esto, y todo está concebido de acuerdo a tu posición ante la voluntad y la aceptación de Dios. Entonces, después de haber confesado la condición en la cual estaba el pueblo, en la cual estaba sumergido el pueblo, el profeta alude y dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Cuando nosotros llegamos a ese punto de reconocimiento de la grandeza y la majestad de Dios como nuestro hacedor y de nuestra condición original, eso, arena, polvo, barro, eso somos. A ese punto llegamos. Entonces, cuando se reconoce el estatus de nuestra posición y la grandeza de Dios, entonces, por supuesto, Dios opera de una manera majestuosa en la vida del hombre. Y en este caso, pues, está haciendo la relación a la condición en la que se encontraba el pueblo, en la que se hallaba sumergido, y, por supuesto, identificaba a Dios como el hacedor, como el perfecto artesano que labra, que detalla, que talla de un trozo de barro una vasija de maravilloso valor. Entonces, esta metáfora, pues, que se detalla en este versículo, alude a la soberanía de Dios, que por supuesto el Señor tiene todo el poder para moldear a los individuos, para moldear a las naciones, para moldear la historia de la humanidad según su propósito divino. Entonces, esto nos hace enfocarnos en lo frágiles que somos y a la vez en lo dóciles que podemos ser en las manos del alfarero. Barro, un barro el cual se pueda moldear a la perfección y al propósito de nuestro hacedor. Maravillosa esta metáfora que habla en este versículo. Entonces, dice, no te enojes sobremanera, Jehová, no tengas perpetua memoria de la iniquidad, no te acuerdes. Imagínense si el Señor no arrojase nuestros pecados a lo profundo de la mar, ¿qué sería de nosotros? Mira pues ahora, somos pueblo tuyo, todos nosotros somos pueblo tuyo. Entonces aquí detallando la total dependencia del Señor. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén es una soledad y por supuesto hay aquí el resultado del enojo del Señor. Cuando ellos fueron transportados, que la tierra reposó sus 70 años como Jehová lo había pronunciado por boca del profeta Jeremías. Entonces, todo esto se hace de ver y todo esto se profetiza acá, muchos años antes de que esto sucediera. Entonces nos dice que a pesar de todo esto, ¿verdad? La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, porque precisamente era algo majestuoso y maravilloso que se había edificado en la gran Jerusalén, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. Y nótese algo importante, todo esto que se está detallando aquí no había pasado. Y se estaba contando como si ya esto hubiese sido un hecho. Todo esto sucedió. La casa, el templo fue consumido por el fuego. Los muros, todo eso fue una terrible, pero terrible obra que se produjo consecuencia del terrible pecado manifestado por el pueblo de Dios. Todas nuestras cosas preciosas han sido destruidos, todo. Esa casa donde te lavaron nuestros padres, todo fue consumida al fuego, todas nuestras cosas, todo aquello en lo cual ellos se holgaban por tener riquezas y majestades que Dios le había dado, todo eso quedó deshecho a la nada. Entonces le pregunta
¿Te vas a quedar quieto sobre todas estas cosas que han pasado? ¿Callarás? ¿Nos vas a seguir afligiendo? Y allí entonces queda esa pregunta por responder. Todos sabemos cuál fue la respuesta del Señor, como Dios de una manera preciosa sigue cuidando a su pueblo a pesar de su ira, por supuesto, bien causada, ¿no? No que fue porque Dios ese día se levantó con el pie izquierdo, no. Todo eso todo eso fue el resultado de muchos años de pecado y de desvarío que causó que se cumpliese lo que Dios les había prometido. Seguimos avanzando hacia el capítulo 65 del libro del profeta Isaías. Libro de Isaías, capítulo 65. Fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi cara me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfume sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te llegues a mí, que soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí: no callaré, antes retornaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová, los cuales hicieron perfume sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, qué bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo, mas sacaré simiente de Jacob y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, a mi pueblo que me buscó. Empero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis el monte de mi santidad, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré al cuchillo, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que a mí me desagrada. Por tanto, así dijo el Señor Jehová: he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritus aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Jehová te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas, y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis, y os alegraréis por siglo de siglo en las cosas que yo crío, porque he aquí que yo las cosas que yo crío, porque he aquí que yo crío a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y alegraréme con Jerusalén, y gozaréme con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Y edificarán casas, y morarán en ellas, plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas.
no edificarán, y otro morará, no plantarán, y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos, no trabajarán en vano, ni parirán para maldición, porque son simiente de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y será que antes que clamen, responderé yo, aun estando ellos hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y a la serpiente el polvo será su comida. No afligirán, ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Bueno, y como hemos dicho en otras oportunidades, ¿verdad? El libro del profeta Isaías está lleno de tantos acontecimientos que están por suceder. Y aquí se hace mucha referencia a eventos futuros, lo que se vivirá en lo que se conoce, lo que se detalla en la Biblia como el milenio. Aquí tenemos muchas pinceladas que nos detallan cómo será el milenio, cómo será ese tiempo, ese lugar, esa forma de cómo se vivirá. Es de verdad, wow, ahora que se han estado viendo estas clases, se va dando cómo se va expresando la palabra de Dios a través de este tiempo. Bueno, en el versículo 1 nos hace referencia y nos recuerda lo que el apóstol Pablo también tomó a memoria cuando hace referencia en la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 20, tiene conexión cuando dice, pues que fui buscado por los que no preguntaban por mí. Y eso es cómo lo podemos entender. ¿Cómo podemos entender que fui buscado por quien no preguntaban por mí? ¿Será que lo consiguió así, por azar, por accidente? Entonces, este versículo dice, y dije, fui hallado por los que no me buscaban, y dije a gente que no invocaban en mi nombre, heme aquí, heme aquí. Entonces, aquí pues se hace consideración a este pasaje, a la respuesta de Dios a esa plegaria que el hombre internamente tiene. Es una necesidad que nace con el ser humano. Hay una necesidad de reencontrarse con el Creador. Fíjense, y aquí el apóstol Pablo pues hace la conexión con los gentiles, con las gentes que no estaban, por decirlo, relacionadas con el pueblo de Israel, pero entran también en consideración con ese pacto que Dios había concertado con Abraham. Porque también hace referencia a que cuando Abraham recibió esa promesa, aún no se había hecho la circuncisión, pensando el Señor también en los incircuncisos. Entonces esto abarca un campo bastante amplio para entenderlo. Y entonces sigue diciendo el profeta, y extendí mis manos todo el día a este pueblo rebelde, el que anda por caminos no buenos y en pos de sus pensamientos va. Entonces aquí el Señor manifestando, ¿verdad?, su constante amor, su constante cuidado, su constante llamado para guiar a su pueblo, extendiendo su mano. Así nosotros hacemos un poquito de asociación cuando usted va en camino con un niño y usted le extiende la mano para que el niño trabe de su mano y pueda ser tomado y guiado por el Padre. Y yo me imagino así pues al Señor en esta condición, extendiendo la mano para que sus hijos traben de Él y puedan ser conducidos conforme al camino del Señor. Entonces Él hace esta queja, quizás manifiesta esto, lo extendí y Él andaba por camino no bueno.
el Señor tratando siempre de sacarnos, dándonos la oportunidad de no caminar por ese camino del mal. Pero triste y lamentablemente muchas veces el hombre prevalece en su maldad, en sus pensamientos, y le hace la aclaración que ese pueblo siempre le provoca de continuo al enojo, siempre está irritándolo, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, por supuesto, cosas que él prohibió, cosas que él no mandó. Entonces, ¿por qué siempre tomar el camino que Dios no nos ha mandado? ¿Por qué permanecer en la desobediencia y no ajustarnos al plan de Dios? Es más fácil seguir indicaciones que estar uno haciendo cosas al azar o quizás a la buena. Es mucho más fácil tomar la guía de instrucciones, en este caso la palabra de Dios, y seguirnos, regirnos a través de ella. Es mucho más sencillo y tenemos la certeza de que no erraremos porque Dios nos ha dejado este manual de instrucciones para nuestra bendición. Así que se quedan en los sepulcros, allí en esos lugares escondidos. Y allí pues pasan la noche y comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Entonces, fíjense cómo estos versículos pues nos da a entender que el Señor explica sus decisiones. Él reafirma su juicio, porque Él ha actuado de esa manera y compara pues el tratamiento que les ha dado a sus siervos leales con el recibido de los pecadores. ¿Por qué? Porque aquí empieza el Señor a decir en este capítulo la degradación que tenía su pueblo al expresar, al decir, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Y bueno, este versículo, cuando lo leemos, se conecta directamente con los evangelios, con Mateo, con Lucas. ¿Y saben a quién nos lleva, verdad? A los fariseos, a los saduceos, a este grupo de personas que estaban tan alejados del plan de Dios. Precisamente a ellos nos conecta. Entonces, esto que estamos leyendo acá, no es que esto solamente pasó antes del exilio que el profeta lo detalló, no. Esto estuvo muy vigente aún en los tiempos de Jesucristo. Nos dice entonces en la palabra de Dios, bueno, aquí dice, le provoca, por supuesto, como Dios va quejándose de la manera en que el pueblo se conduce. Y sigue diciendo que por sus iniquidades, Jehová, y por las iniquidades de todos los padres que juntamente han hecho pecado, han quemado incienso sobre los montes, sobre los collados, y eso por supuesto causó afrenta. Entonces yo les mediré su obra antigua en su seno, yo los tendré entonces presente de acuerdo a toda la maldad y la iniquidad que ellos han obrado. Entonces así les ha dicho Jehová, como si alguno hallase un mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no los destruiré del todo. Entonces aquí el profeta nos hace la salvedad que el Señor considera a aquellos que persisten en hacer lo bueno también. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, herederos de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Entonces, aunque prevalezca la maldad en muchos, ese pequeño remanente que persiste en hacer lo bueno tendrán de Dios la recompensa, porque el Señor les ha prometido de Sarón para habitación y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Entonces, simbolizando los beneficios y la recompensa que el Señor otorgará a aquel pequeño remanente, aquel pueblo singular que siempre anheló, que siempre procuró. Entonces, pero le dice a aquellos que han dejado a Jehová, que olvidaron mi santo monte, que ponéis mesa por la fortuna y suministras libaciones para el destino, ¿saben qué? También les está destinado la espada, también les está destinado la muerte.
y todos aquellos que os arrodillaréis al degolladero, aquellos que se han inclinado a hacer lo malo, a hacer las abominaciones, pues les está esperada también la justicia y el castigo dado de Dios. Entonces, ¿qué nos hace referencia? Pues a esta representación, el remanente fiel. Sarón y el valle de Acor eran dos regiones fértiles que Dios les había prometido a sus escogidos para poseer como heredad. Entonces, Dios no olvida ninguno de aquellos que consideran servir a Dios antes que a las cosas que no agradan al Señor. Entonces, Él les hace referencia que los llevará a los buenos a lugares fértiles, buenos, y a los malos se quedarán, irán al degolladero, por cuanto Él los llamó y no respondieron. Él habló y no lo escucharon, sino que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y escogieron lo que no le agrada a Dios. Entonces, esto nos da a entender que el hombre tiene la oportunidad de escoger, sea lo bueno, lo que le agrada a Dios, o lo malo, lo que desagrada a los ojos de Dios. Entonces, Él hace la diferencia. Aquí en este capítulo se echa de ver la diferencia entre aquellos que persistieron en amar, obedecer y sujetarse a Dios, y en aquellos que persistieron en hacer lo malo. Y hace la diferencia entonces en estos versículos. Dios habla y compara el destino de sus siervos y de Israel infiel. Los siervos recibirán bendición y gozo, y los rebeldes van a recibir vergüenza, pena, la maldición de la muerte. Todo esto está llevado como resultado de tu elección. Y así dice Jehová entonces: mis siervos comerán, y ustedes tendrán hambre, y mis siervos beberán, y ustedes tendrán sed, y mis siervos se alegrarán, y ustedes serán avergonzados. Mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y ustedes clamarán por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Entonces, nótese esto, cómo se va detallando ambos resultados. Si bien es cierto que la vida del creyente es una vida difícil porque el camino es angosta, pero a la final el fruto es de mayor beneficio, es de mayor. Entonces es ganancia por donde nosotros comparemos el camino de la santidad, dirigirnos hacia el monte de la santidad, es ganancia. Antes, si permanecemos en la maldad, ¿qué vamos a percibir? Aquí tenemos rasgos, características de los que recibirán aquellos que persisten en hacer lo malo. Nótese cómo Dios echa de ver la diferencia entre los escogidos y aquellos rebeldes, aquellos que sí han decidido por el camino de Dios y han dicho no a sus propios pensamientos, mientras que aquellos que se han ido por sus propios pensamientos y deleites tendrán vergüenza, tendrán maldición. Entonces el Señor dice aquí: el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. Como nos dice, ¿verdad? Dios, cómo hace la diferencia entre el obediente y el rebelde. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas. Nótese esto: el camino hacia Dios no quiere decir que no vamos a tener angustia, dolor, quebranto, sí, pero está esta promesa: serán olvidadas. Todo esto será olvidado, porque vendrá una recompensa que será totalmente eterna, no perecedera. Entonces, ya en los versículos del 17 al 25, todos estos versículos que se hace referencia acá, habla de una descripción del nuevo mundo que se rodeará la nueva ciudad de Dios, así como la vida humana y la naturaleza animal serán transformadas. Y este pasaje tiene una gran significación escatológica de los últimos tiempos. Cuando se habla de la escatología,
se habla ya de los tiempos del fin, así como lo detallan otros profetas como el profeta Ezequiel. Entonces nos hace referencia a 100 años en el símbolo de una larga vida. Un niño pues que viva muchos años se considera una señal del favor de Dios. Parece pues que estas condiciones que están detalladas acá en estos versículos desde el 17 al 25 nos detalla las características que se tendrá durante el milenio. Entonces en estos versículos pues nos habla del mundo viviendo en armonía como una manifestación del nuevo orden que se podrá ver durante el milenio. Y pues cuando hace polvo, hace referencia al polvo será el alimento, pues obviamente alusión a la maldición que nos dice, que nos recuerda lo que se pronunció en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 14, que invierte el sentido de los efectos del pecado de Adán. No. Entonces aquí tenemos esta manera de cómo se explica en estos capítulos. He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero ya no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. Pero os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que el Señor ha creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Entonces hay ese maravilloso lugar que Dios ha prometido. Volvemos y recordamos, detalla esto que se está detallando acá. Son rasgos que estarán presentes durante el milenio. Entonces, ¿cómo hay de bendición? ¿Cómo hay de misericordia que nos detalla las promesas de lo que Dios traerá? Y esto de verdad que es maravilloso ver que Dios no dejó para que nosotros imaginásemos. El Señor nos dio los detalles para nosotros poder abrazar estas promesas. Dios echa de ver la diferencia entre los que prevalecen en Dios, los que se mantienen firmes, amando sus promesas y confiando en Él, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las angustias, porque estas promete la palabra de Dios que serán olvidadas. Entonces, vale la pena adueñarse de estas hermosas promesas, porque hay un lugar especial para los hijos de Dios. Libro de Isaías, capítulo 66. Jehová dijo así: el cielo es mi solio, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde este lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, el que sacrifica buey, como si matase un hombre, el que sacrifica oveja, como si degollase un perro, el que ofrece presente, como si ofreciese sangre de puerco, el que ofrece perfume, como si bendijese a un ídolo. Y pues escogieron sus caminos y su alma, también yo escogeré sus caminos, y traeré sobre ellos los que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. Antes hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que a mí me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron: glorifíquese Jehová, mas él se mostrará con alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz de templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, parió. Antes que le viniesen dolores, parió hijos. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. ¿Yo que hago parir, no pariré? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar, seré detenido? Dice el Dios tuyo.
Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que ordeñéis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las gentes como un arroyo que sale de madre. Y mamaréis, y sobre el lado seréis traídos, y sobre las rodillas seréis regalados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis, y alegraráse vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se airará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para tornar su ira en furor, y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego, y con su espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican, y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco, y abominación, y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, a Tarsis, a Pul y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las gentes, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por presente a Jehová, en caballos, en carros, en literas, y en mulos, y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Bueno, cerramos ya con este capítulo 66, el último del profeta Isaías. Y bueno, de verdad que es el llamado de Dios. Se puede escuchar a través de su palabra, cómo Dios detalla la invitación que Él da para aceptar este precioso plan que Dios ha detallado. Cómo Dios, ¿verdad?, nos va instando a que seamos diligentes en tener una vida genuina delante de Él. Y aquí precisamente en este capítulo 66, pues, se echa de ver la verdadera y la falsa adoración. Porque el Señor detalla, como lo expresó Salomón en la oración, cuando él presentó a Dios el templo que se construyó, que el cielo es el trono del Señor y la tierra es precisamente el estrado donde Él coloca sus pies. ¿Dónde está la casa que le habíamos de edificar? ¿Dónde está el lugar de su reposo? Sí, precisamente los cielos de los cielos no lo pueden contener, decía Salomón en la oración. Y es así, el Señor no está limitado a un espacio.
a una atmósfera. El Señor hinche toda la tierra. El Señor está en sustancia y está en todas partes. Está en nuestras vidas. Está en el rinconcito más estrecho que ni nosotros podamos imaginarnos. Ahí está el Señor. Pero asimismo dice en este capítulo que fue su mano quien hizo todas estas cosas. Todas estas cosas fueron hechas por Él. Y el Señor mirará a aquel que es pobre y aquel que es humilde de espíritu y el que tiembla a mi palabra. Miren qué manera de distinguir esa verdadera adoración, esa verdadera manera de servirle a Dios. Aquel humilde, aquel sencillo, aquel que tiembla a su palabra para hacerla cumplir. No tiembla porque no la ha cumplido, no de esa manera. Aquel que tiembla a su palabra para ser tal cual el Señor ha sugerido, ha pedido. Y aquel que sacrifica buey como que si matase a un hombre, haciendo la diferencia, pues, con qué sentido lo hace. No aquellas prácticas de presentar los holocaustos como un ejercicio y ya pequé, ofrezco mi corderito, ofrezco mi buey y no ha pasado nada, pero hace la alusión a aquel, el que sacrifica bueyes como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollara a un perro. Miren la diferencia, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Entonces se ha hecho de comparar con qué sentido, bajo qué sentido estás ofreciendo a Dios, bajo qué sentido estás sirviéndole y cumpliendo conforme a la voluntad de Dios. Queman incienso como que si bendijesen a un ídolo y escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Es decir, no solamente aquí está bien señalado, y nótese esto, aquí está bien señalado, aquellos que realmente tienen ese espíritu humilde, tiemblan a la palabra de Dios, aquel al que el Señor permanece su rostro sobre y aquellos que tienen, triste y lamentablemente, han escogido sus propios caminos. Y no solamente eso, sino que sus almas han amado esas abominaciones. Cómo Dios echa de ver, hace la diferencia. ¿Y qué nosotros podemos ocultarle a Dios? Podemos tener una fachada muy bonita, pero por dentro, como le dijo Jesucristo a los fariseos, a los saduceos, están sepulcros blanqueados. Por fuera se ven tan lindos, pero por dentro están llenos de toda inmundicia. Y así precisamente las fachadas podríamos engañar al hombre, pero a Dios jamás le podremos engañar. Entonces ellos escogieron sus escarnios y el Señor les hace la salvedad acá: llamé, traeré sobre ellos lo que temieron. También yo escogeré para ellos escarnios, aquellos que permanecen en sus abominaciones, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que a mí me desagrada, precisamente lo que acabábamos de leer en el capítulo 65:12. Por más que el Señor instó, por más que el Señor dio voces para que se corrigiese, porque recordemos este libro, como el Señor insta por medio de sus profetas: deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Cuántas invitaciones, ¿verdad? Venid y estemos a cuentas, dice Jehová. Cómo Dios desea establecer esa relación con el hombre. Y llama, precisamente aquí dice: llamé y no respondieron. Hablé y no oyeron. Al contrario, hicieron lo malo delante de mis ojos, escogieron lo que a mí me desagrada. Entonces ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Está la invitación del Señor súbitamente: oíd palabra de Dios, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Ahí está ese grupo que hace la diferencia. Dijeron:
Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestras, y aquellos serán confundidos. Entonces aquí se echa de ver la recompensa que tendrán los que tiemblan a la palabra de Dios, aquellos que a pesar de haber sido aborrecidos por haber agradado a Dios, por causa del nombre del Señor, a ellos el Señor glorificará, a ellos el Señor recompensará. Voz de alboroto de la ciudad, voz de templo, voz de Jehová, da el pago, el Señor dará el pago a sus enemigos. Y aunque estuviesen de parto, dio a luz antes que le viniesen dolores, dio a luz. Y antes de que ellos se imaginaban, antes del tiempo previsto, sucedió lo que tanto ellos temían. Y dice en el versículo 8, ¿quién oyó esas cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuantación estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y bueno, sí, en este versículo, Dios haciendo alusión de lo que sucedió precisamente con la nación de Israel, cómo esto se llevó a cabo, cómo se formó, cómo se concibió, cómo nació esta nación de una manera inexplicable. Y el Señor dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer. Dijo Jehová, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Todo esto, por supuesto, se ha llevado a cabo con esta nación que prácticamente durante 1800 y restos de años estuvo divagando por distintas naciones. El Señor permitió que volviera a la vida precisamente de la nada. Así de maravilloso es Dios. Por eso cuando nosotros estudiamos un poco la historia de este pueblo y lo apegamos y lo armamos con lo que el Señor ha dicho de esta nación, nosotros nos toca humillarnos ante la presencia de Dios, porque Israel precisamente es la más clara evidencia, el más claro testimonio que tiene la humanidad de la existencia de Jehová. Es maravilloso, hermano. Entonces nos dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ellos, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Bueno, porque así precisamente dice que ellos serán consolados, ellos tendrían deleites con el resplandor de la gloria del Señor. Porque así precisamente ha dicho Jehová, el Señor extiende sobre ella esa paz como un río. Y nótese varias oportunidades, el profeta Isaías hace mención de la paz que se la asocia como la paz de un río, así como está descrito en el capítulo 48, versículo 18 de Isaías, así como el capítulo 60, el versículo 4 y 5, cuando dice que esa paz como un río y la gloria de las naciones como torrentes que se desborda. Y allí estarán entonces al cuidado de su Dios, como aquel, dice la palabra de Dios en este versículo 13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y allí en Jerusalén precisamente tomaréis consuelo. Entonces, de verdad que estos escritos que Dios ha dejado como herencia, y volvemos y recordamos cuántos años de predicciones. Por eso es que muchas personas, muchos eruditos no entienden y no aceptan que haya sido el profeta Isaías que haya escrito todo esto con tantos años de anticipación. Para ellos es imposible concebir que con tantos años de haber sucedido esto, lo haya escrito el Señor a través del profeta Isaías con tanta exactitud. Nos dice entonces ya en los últimos versículos del reino y la indignación de Dios. Y dice que veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán así como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida. Así de bueno será el Señor, pero aquellos enemigos, contra ellos está su enojo. Entonces nosotros debemos de preguntarnos, Señor, verdaderamente, ¿en qué grupo quisiéramos nosotros estar? ¿En el grupo de aquellos que se alegrarán, de aquellos que serán como la hierba, reverdecerán sus huesos,
porque la mano del Señor será conocida para con ellos o aquellos que recibirán la ira del Señor. Porque así nos dice la palabra de Dios, que como fuego vendrá, y como carros como torbellinos, para descargar su ira y su furor y su reprensión con llama de fuego. Es una verdad. El Señor es amor, el Señor es misericordia, el Señor es perdón. Pero también tenemos que explicar esta otra faceta del Señor. El Señor nos llama, el Señor nos avisa, el Señor nos advierte, pero si nosotros persistimos, así como persistió el pueblo de Israel en hacer la maldad, su juicio sobre nosotros caerá. Entonces no podemos caer en esta mentira. No, es que el Señor nos ama y el Señor no nos va a castigar. No, eso es mentira. La palabra del Señor nos dice que el Señor vendrá con fuego para descargar su ira y la reprensión contra aquellos que persistieron en hacer lo malo, porque precisamente con su espada juzgará a todo hombre. Así que no debemos decir, no, es que el Señor, eso es en el tiempo antiguo. No. Hay una promesa que Dios ha dado. Y dice, nosotros debemos temblar ante su palabra y abrazar su palabra para no desmayar. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados. Los que se sacian con la inmundicia y la maldad serán talados. Porque el Señor precisamente es quien conoce las obras y aun los pensamientos. Y vendrá el tiempo entonces en que el Señor juntará a todas las naciones y a todas lenguas, y vendrá el Señor, y todos verán su gloria. Estas son profecías, hermanos, que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque son promesas que han de suceder. ¿Y qué sucede? Nos dice, pondré entre ellos señal. El Señor promete hacer señal. Entonces, esto es una manera de Dios explicar que Dios hará una gracia tremenda sobre las naciones, aquellas que persisten en la obediencia y aquellas que persisten en amarle. Nos habla de Tarsis, de Fud, de Lud, de Tubal y Javán, y precisamente representan muchas regiones de España, de Grecia, que simbolizan a las naciones. Entonces, este libro de Isaías pues termina con la característica doble de la visión del profeta. Los obedientes gozando de la paz y el consuelo traídos por el Señor, y los desobedientes sufriendo el castigo eterno, algo así como se nos da a conocer en el libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Por eso se dice que este libro es conocido como la pequeña Biblia, porque nos da como una pequeña síntesis de los acontecimientos que vendrán. Y el último capítulo pues nos da a entender la recompensa que ambos grupos tendrán. Los que estarán al lado derecho ya saben lo que tendrán, y los que estén al lado izquierdo también. Entonces no seamos de ese grupo del cual el Señor llama y no responden. Seamos de aquellos que temamos a su palabra, que nos deleitemos en hacer su voluntad, que vivamos en santidad y en justicia, porque el Señor ha prometido tantas cosas maravillosas. Esas angustias por las cuales estamos atravesando en la actualidad no serán más, serán olvidadas, porque lo que el Señor quiere establecer en sus hijos es la más grande primicia, la más grande recompensa que vale la pena tener. Y bueno, hasta aquí entonces vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna, Padre bueno. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día. Oh Padre bueno, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor.
Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, Señor, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y danos ese espíritu humilde, Señor, que podamos ser cual barro en tus manos para ser moldeados por ti. Bendice y guarda, Señor, cada país que ha estado conectado con nosotros, escuchando tu palabra, Señor. Todos los que están conectados desde los Estados Unidos, Señor, desde México, desde Colombia, desde Panamá, desde Alemania, desde Ecuador, Señor, desde Chile, todos estos hermanos que han estado escuchando. Permite, oh Dios, que ese glorioso efecto de tu palabra, el cual llena, transforma y vivifica nuestro ser, pueda ser en cada uno de ellos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y dar simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra, Señor, que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado, Señor. Gracias por estas promesas, Señor, que muchas almas puedan ser transformadas, puedan ser saciadas con tu palabra. Ten piedad, te pedimos por los niños, Señor, cúbrelos bajo tus alas de amor, que ellos puedan seguir creciendo amando tu palabra, Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si nosotros no nos volviésemos como ellos, tampoco tendremos acceso al cielo, Señor. Te pedimos por los jovencitos, Señor, guárdalos, ten misericordia, líbralos de toda influencia del mal, que puedan huir de toda especie del mal, de los deseos juveniles que acechan sus almas. Te los presentamos, Señor. Oh Padre bueno, los adultos con distintos compromisos, estamos delante de ti, ayúdanos, capacítanos, danos la gran oportunidad de trabajar con eficiencia para ti. Te pedimos por los matrimonios, Señor, esta institución santa, que puedan ser fortalecidos en tu nombre, aquellos que han sido heridos por el pecado, que tú puedas hacer una obra majestuosa como solo tú sabes hacerla, Padre bueno. Señor, te presentamos aquellos que no están dentro de tu redil, pero que estuvieron un tiempo, Señor, sus nombres escritos en el libro de la vida. Padre bueno, trae a tu memoria, Señor, los tiempos de sus amoríos contigo, Padre, que ellos puedan regresar a tu redil antes que sea demasiado tarde, Señor, que ellos puedan retomar este camino que les lleva a la santa ciudad, Padre bueno. Muchos han sido heridos por el pecado, Señor, pero como dice ese hermoso himno, Señor, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, que ellos puedan mirarte a ti, Señor, porque tú prometes sanar sus heridas. Ten compasión de ellos, Señor, por amor de tu nombre. Te presentamos los enfermos, Señor. Muchos han alcanzado sanidad. Gracias, Señor, por ese bien recibido. Pero sabemos que tu poder es inagotable, así como lo es tu amor y tu misericordia. Sigue obrando, Señor, en la vida de los niños que están padeciendo diversas enfermedades. Tú los conoces. Muchos están hospitalizados, otros están recibiendo un tratamiento o están esperando una operación, Señor. Que hasta ellos, tu mano buena, pueda hacer algo maravilloso como solo tú sabes hacer. Ten piedad por amor de tu nombre, Señor. Muchos padeciendo de cáncer, muchos padeciendo de enfermedades que la ciencia no puede curar, pero hasta allí tú puedes llegar, Señor, y hacer algo maravilloso, porque tu amor es infinito y tú te compadeces, Señor, de tus hijos. Ten piedad por amor de tu nombre, aquellos que están pasando por el valle de sombra de muerte, Señor. Muchos pasando por problemas donde quizás sienten que sus fuerzas no llegan, pero cuando nuestras fuerzas se terminan, Señor, tú multiplicas a aquellos que no tienen ninguna, y nosotros confiamos en tus promesas. Ayúdales, Señor, a que tomados de tu mano puedan resistir esa tempestad y poder llegar hacia sí,
hacia donde tú los puedas guardar. Ten piedad, por favor, Señor. Ten misericordia, oh Padre bueno. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días, Señor, y confiamos en esa promesa. Ten misericordia, Señor. Apiádate de tus hijos, Señor. Acuérdate que somos polvo y ceniza. No nos abandones, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.